cultura del incumplimiento de reglas en América Latina y digamos del lado trágico que esto tiene en América Latina y cómo convertir ese lado trágico en un lado virtuoso. Desde que llegaron los conquistadores a América Latina empezó a haber incumplimiento. Unos se rebelaron con otros y algunos de ellos se rebelaron incluso contra Madrid y contra la corona. Y a partir de ahí la historia del incumplimiento es una historia larguísima, paralela a la historia de cada uno de los países. Esto ha sido muy reseñado en la literatura, en las novelas, en la vida cotidiana de las personas, pero a pesar de eso ha sido poco estudiado. En los últimos años, en algunos países se ha estudiado más la cultura del incumplimiento de reglas, sobre todo en Argentina. Algo de esto también hay en Brasil, algo hay en México y algo hay en Colombia. Para mostrar la complejidad del incumplimiento es bueno saber qué tipos de mentalidades incumplidoras existen, porque no todos los que incumplen por los mismos motivos. Si uno revisa la literatura y lo que existe sobre el incumplimiento, encuentra fundamentalmente 3 puntos de vista para explicar el incumplimiento. Un punto de vista estratégico, que supone que las personas incumplen por razones estratégicas, es decir, para beneficiar su propio interés personal, es decir, por egoísmo. Ese es un punto de vista. Otro punto de vista es el político, y supone que las personas incumplen por razones de justicia, para defender un principio de justicia. Y hay un tercer punto de vista, que es un punto de vista más cultural, más complejo, más difícil de asir, de detectar, que es un punto de vista cultural o incluso circunstancial, en donde se supone que las personas incumplen por el contexto en el cual se encuentran situados. A partir de ahí uno puede encontrar algunos personajes, que los voy a describir muy brevemente en este libro que fue mencionado hace poco. Encontrarán ustedes una explicación mucho más detallada de cada uno de esos personajes. Yo voy a hablar muy brevemente de ellos. El primer personaje es el vivo, que corresponde al punto de vista estratégico que acabo de mencionar. El vivo es un personaje que está en toda América Latina. Si ustedes ponen en cualquier buscador de internet viveza criolla o vivo, encontrarán información desde la Patagonia hasta Monterrey. El vivo es un personaje que hace cuentas, que se pregunta qué es lo que más me conviene en cada situación. Y si lo que más le conviene es incumplir la norma, pues incumple la norma. Y con mucha frecuencia le conviene incumplir, es decir, no obedecer lo prescrito en la norma, simplemente porque la sanción es poco probable, porque la autoridad o el Estado o la administración o lo que sea es poco eficiente para sancionar a esa persona, y entonces, como puede salirse con la suya, finalmente termina incumpliendo. La viveza es una actitud ambivalente, compleja. Por un lado, ha sido objeto de aprecio e incluso de mérito en muchas partes de América Latina, porque la viveza se considera una actitud mental favorable para la supervivencia, para salir adelante, para no dejarse amilanar por las circunstancias. Entonces el vivo es una persona emprendedora, es una persona astuta que es capaz de salir adelante a pesar de las adversidades. Entonces, digamos, hay un lado positivo o que se considera positivo en toda la cultura latinoamericana. Muchos de los cuentos de niños elogian la viveza, pero al mismo tiempo hay desde luego también un lado negativo, y el lado negativo es que cuando se abusa de los medios y de la astucia y de las posibilidades de salir adelante, pues la persona puede finalmente terminar engañando a los demás y haciendo cosas terribles. El vivo, les decía hace un momento, es una persona que hace cuentas, pero con mucha frecuencia ese personaje vivo que se cree tan astuto se equivoca en las cuentas que hace. Y un ejemplo clásico de esa equivocación se encuentra en el tránsito. Cuando en una avenida
todas las personas quieren llegar primero y unos se pasan frente a los otros, se pasan de línea y todos intentan llegar antes que los demás, finalmente todos llegan más tarde de lo que habrían llegado si cada uno pausadamente hubiera seguido las reglas. El segundo personaje es el rebelde. Rebeldía hay también desde el principio de la colonia en América Latina. La historia de los rebeldes es una historia larguísima que empieza con la colonia, que empieza, como les decía hace un momento, con la conquista. No solamente los subordinados se rebelan en América Latina, también las clases altas se rebelan en América Latina, se rebelan contra el poder e incluso se rebelan contra la Constitución. Ejemplos de rebelión de clases altas y de ricos en América Latina ha habido por cantidades. Ha habido dos ideologías que han sido favorables a la rebeldía en América Latina, que han propiciado la rebeldía. Una de ellas es el iusnaturalismo de la Escuela de Salamanca. Iusnaturalismo es una teoría jurídica que supone que la justicia es más importante que la validez de la ley. Y cuando uno cree que la justicia es más importante que la ley, pues las personas se vuelven jueces de qué es la justicia y finalmente terminan decidiendo lo que deben hacer o no hacer según su propia concepción de justicia. Ese es el problema del iusnaturalismo. El marxismo también ha sido, el marxismo y cierta izquierda en general, que subestima la ley y aprecia el ideal de justicia por encima de la ley, también ha fomentado mucho la idea de incumplimiento. Simón Bolívar decía que los países de América Latina eran países ingobernables porque cada individuo era una república independiente. Yo diría, de acuerdo con lo que acabo de decir, que es posible que cada individuo no sea una república independiente, pero es muy probable que cada individuo sea una Corte Suprema de Justicia de última instancia, que decide qué es lo justo y qué no es lo justo, y de acuerdo con eso termina obedeciendo o no. Hay un personaje híbrido entre esos dos personajes que acabo de mencionar, que es el taimado. Es un poco la malicia indígena, que es un rebelde, pero no es un rebelde explícito, no es un rebelde abierto, sino que es un rebelde solapado. Los indígenas, para defenderse de los españoles y de los oprobios españoles en la época de la colonia, se defendían mostrándose taimados. Por ejemplo, haciéndose los que no sabían, los que no entendían el español, o nunca poniendo de presente lo que realmente sentían o querían. Y eso es una actitud de rebeldía muy importante. Muy importante además, en los últimos años, hay un autor que se llama James Scott, que tiene un libro bellísimo que se llama The Weapons of the Weak, en donde muestra cómo los subordinados, taimados y desobedientes pueden incluso llegar a consolidar una revolución en ciertas circunstancias. Hay otro personaje que es el arrogante. El arrogante es un típico personaje en América Latina que todos conocemos, que es el personaje que considera que la ley es muy importante, que todos debemos obedecer la ley, que el Estado debe imponer la ley, etcétera, etcétera, pero que él, dada su condición, la posición social que tiene, su abolengo por los apellidos que tiene, su riqueza, su raza incluso, él, por esas condiciones, tiene derecho a una excepción, es decir, tiene derecho a no obedecer. Esto es un fenómeno que existe desde la colonia, más aún, es un fenómeno típicamente español, del feudalismo español. Yo no sé si es Ángel Guenivet u otro español de estos clásicos de finales del 19 que decía, el ideal de todo español es llevar un papelito en el bolsillo que diga, este fulano de tal está facultado para hacer lo que se le da la gana. Era el ideal un poco de la clase alta, hacer lo que se le da la gana simplemente por tener fueros. En la colonia, mientras más alto se estaba en la jerarquía social, menos se obedecía, porque más fueros se tenían. Roberto da Mata, un antropólogo muy importante del Brasil, el más célebre quizás de todos, hace la distinción entre dos expresiones que suelen surgir en momentos de conflicto social. Una expresión es, usted no sabe quién soy yo, y la otra expresión es, ¿usted quién se cree? La expresión, usted no sabe quién soy yo, es típica de una sociedad jerárquica en donde alguien considera tener un fuero y entonces se puede pasar por el carril de Transmilenio o puede conducir ebrio, fueros para todo, por la posición social o por el cargo que tiene,
Mientras que la expresión "usted quién se cree" es típica de una sociedad igualitaria y surge cuando alguien se quiere poner por encima de los demás y entonces la otra persona reacciona diciendo "¿pero usted quién se cree?". Quizás hay un último personaje que es el desamparado. El desamparado es alguien que está ubicado en un sitio en donde el Estado no es eficiente o eficaz para hacer cumplir sus normas y hay muchos poderes que están en competencia y por lo tanto esta persona se ve obligada a defender, a obedecer otras normas, no porque lo quiera, sino porque lo obligan. Entonces, digamos, el desamparado es alguien que se encuentra en una situación de pluralismo jurídico o de guerra civil o de incapacidad del Estado para hacer cumplir sus normas. Quiero hacer 4 advertencias finales antes de pasar al siguiente tema. Lo primero es que el incumplimiento no siempre es una cosa mala, no siempre implica una actitud crítica. Hay situaciones en donde el incumplimiento es debido y es justificado. Esto tiene que ver, digamos, con toda una tradición de filosofía política muy estudiada en Occidente, en la cual no me voy a adentrar, que empieza con Sócrates desde que decidió beber la cicuta en lugar de escaparse como se lo proponían sus discípulos, porque había sido condenado a muerte. Desde entonces hay todo un debate filosófico que consiste en saber si las leyes injustas deben ser obedecidas o no. Y bueno, hay todo un debate. El hecho es que hay circunstancias en donde la desobediencia no solamente es legítima, sino que debe ser promocionada. O sea, si alguien está en un campo de concentración nazi o cualquier otro, pues si se escapa tanto mejor, por supuesto. Pero no me voy a adentrar en ese incumplimiento, simplemente quiero dejar de presente que no siempre el incumplimiento es una actitud reprochable. Segundo, el incumplimiento siempre es en relación con algo, con un tipo de normas, con un tipo de leyes. Siempre es relativo a un sistema normativo. Y hay fundamentalmente 3 sistemas normativos: un sistema jurídico, un sistema moral y un sistema de reglas sociales. Y con mucha frecuencia, cuando una persona incumple algo es porque incumple una norma de un sistema que implica que está cumpliendo una norma de otro sistema. O sea, incumple una por cumplir otra. Les pongo un ejemplo. Con mucha frecuencia en La Guajira, donde hay una tradición de legitimación del contrabando desde hace 500 años, porque esto empezó con las perlas, el contrabando de perlas en la colonia, en La Guajira las personas cumplen una norma social que es la que legitima el contrabando y por eso incumplen el Código Penal. Un médico católico puede incumplir la norma que le obliga a practicar un aborto en Francia porque está cumpliendo una norma moral que para él es más importante. Y en fin, el incumplimiento siempre, no hay incumplidores absolutos. Bueno, tal vez los haya, pero digamos, en general no hay. Generalmente las personas que incumplen unas normas es porque están cumpliendo otro tipo de normas. Tercero, no solo los individuos desobedecen, también desobedecen las instituciones y los estados. Y con alguna frecuencia el Estado colombiano y los estados latinoamericanos son los más incumplidores, los que más incumplen normas. No quiero poner ejemplos en este momento. Y bueno, cuarto, un punto mucho más técnico que yo lo suelo explicar en auditorios académicos, pero eso no es este caso. El tema de las mentalidades es un tema complicado, el tema de la conciencia y de las representaciones es un tema que en ciencias sociales tiene dificultades. Entonces, digamos, todas estas son advertencias para matizar un poco esta cosa de los personajes. Tal vez un quinto punto es el siguiente que me da lugar para pasar al segundo punto, y es que las mentalidades son muy importantes para mostrar que el incumplimiento es complejo, que el tema del incumplimiento no es sencillo. Muchas veces los economistas creen que todo el problema del incumplimiento es un problema de sanciones. No solo los economistas, los abogados también suelen hacer eso con el punitivismo penal y todo esto. Creen que todo se resuelve con sanciones, porque creen que los individuos son seres racionales y que el actor racional pues hace cuentas, y entonces si yo hago cuentas y veo que hay una sanción muy fuerte, pues entonces dejo de hacerlo, y no es así. Voy a volver sobre esto un poco más adelante. Además, estos personajes cambian. Si un conductor en Bogotá que viola todas las normas de tránsito
toma un avión y va a Miami y en Miami alquila un carro, en Miami se vuelve un conductor, un obediente nato. Y cumple todas las normas y viceversa. Yo hice una pequeña investigación de extranjeros viviendo en Bogotá. El suizo que llega a Bogotá empieza a conducir como un suizo los primeros 3 días. Al tercer día se da cuenta de que si sigue conduciendo como un suizo se va a matar. La diferencia entre cómo conduce un suizo y cómo conduce un colombiano es la siguiente. Un suizo conduce con las normas que tiene en su mente de tránsito y con los paneles y las normas que ve en la vía pública, siguiendo esas normas. Eso es lo único eso le basta para comportarse. Los colombianos tenemos en cuenta esas cosas, por supuesto, pero eso no nos basta. Un colombiano conduce fundamentalmente teniendo en cuenta lo que están haciendo los otros, porque uno nunca sabe si la moto se va a pasar por aquí, o si 3 motos, o si la moto va a parar, o sea, las vías son impredecibles y uno siempre desconfía de lo que los otros puedan hacer. Entonces son muy importantes las normas, pero mucho más importante es mirar el comportamiento de los otros. Y eso es lo que no hace el suizo, y eso es lo que aprende al tercer día. Poner cuidado a los demás conductores. Entonces las mentalidades cambian. Una persona puede ser rebelde y después volverse arrogante y después volverse viva y después volverse un cumplidor, en fin. ¿Eso qué significa? Pues que todo esto es importante, pero no es suficiente para entender, para captar el fenómeno del cumplimiento. Hace falta algo más. Hay que mirar y analizar el contexto del incumplimiento para poder entender este tema. Las fachadas son importantes. Hubo un alcalde de Nueva York que decidió controlar la criminalidad pintando las fachadas. Y entonces de ahí salió una teoría y eso le funcionó. Si se limpian las fachadas, se arregla el amoblamiento urbano, se limpian las calles, la criminalidad ya no es tan fuerte como antes. Y hay toda una teoría que se llama The Broken Windows, que explica un poco esto. Ese es un elemento, pero hay muchos otros elementos. Hay 2 particularmente importantes. Uno es la institucionalización, es decir, que exista un Estado eficiente que sea capaz de cumplir las normas que promulga. Cuando hay y eso es lo que pasa en Miami, y por eso el tipo que llega a Miami no cumple, no porque haya cambiado de mentalidad, sino porque dice, no, aquí de pronto me pasa algo si incumplo, y probablemente le pasa algo si incumple. Entonces la presencia de una autoridad eficiente y de un orden es algo muy importante. Me quiero detener en el punto que yo quisiera enfatizar en este momento, que yo creo que es el más importante, que no es ni esta cosa de broken windows, ni la institucionalización, sino algo que podríamos sintetizar como la confianza o la promoción de la confianza. Digamos, la molécula de la sociedad, la parte más elemental de la sociedad, es la relación entre 2 personas que no se conocen, que no son ni amigos, ni familiares, ni colegas en el trabajo, ni nada, y que se encuentran en el espacio público. Digamos que son A y B. Esa primera relación entre A y B es una relación en donde las 2 personas se miran, incluso pueden conversar, y cada uno se forma una representación del otro. A tiene una representación de lo que es B y B tiene una representación de lo que es A. No solamente eso, cada una tiene una representación de la representación que el otro tiene de sí mismo. Esto es como un juego de espejos. Cada uno mira al otro y se ve en el otro como el otro lo mira. Pues bien, de esa relación molecular, digamos, de la sociedad, se desprenden buena parte de las consecuencias, digamos, de lo que es una sociedad. Buena parte, no todo. De ahí pueden derivar muchas cosas, pero hay 2 cosas que son muy importantes, que son una percepción de confianza o de desconfianza. Digamos, en Noruega casi todas estas relaciones producen una relación de confianza. En Colombia también con mucha frecuencia producen confianza, pero con mucha frecuencia también la desconfianza es muy grande. Casi todas las encuestas de cultura ciudadana, desde las que ha hecho Mocus hasta las que se hacen en la Universidad de los Andes, muestran los altísimos niveles de desconfianza que existe en la sociedad colombiana. Una de las cosas importantes en este microcosmos molecular que les hablo de la estructura social es cuál es la guía del comportamiento humano. ¿Usted por qué se guía? Cuando está en el espacio público y está sometido al cumplimiento de normas, ¿usted por qué se guía? ¿Por
por el beneficio personal, como dicen los neoliberales, por la maximización de la riqueza, por obtener un beneficio personal, o hay otras cosas que son importantes para usted, principios de justicia, de solidaridad, de compromiso, etcétera, etcétera. En los últimos 40 años, sobre todo los economistas neoliberales han difundido la idea de que todos los seres humanos estamos guiados fundamentalmente por el egoísmo y por la maximización de la riqueza y que todos nos comportamos como nos comportamos cuando vamos a un supermercado. Esa es una imagen, por fortuna en los últimos 15 años, esto ha cambiado mucho en la literatura, sobre todo en la literatura en los Estados Unidos, se ha mostrado que no es así. Digamos que las personas desde luego tienen en cuenta sus intereses personales, pero que esto no es lo único que los guía. Hay cantidades de experimentos y de juegos y de explicaciones de esto, pero les voy a señalar un solo experimento, que es el experimento del ultimátum. El juego consiste en que A tiene una suma de dinero, supongamos 100.000 pesos, y A tiene la posibilidad de repartir ese dinero con B, pero él decide cuánto le da a B. Le puede dar 1.000 pesos o le puede dar 50.000 pesos. Y B tiene la posibilidad de decir si acepta o no acepta la división. Si B dice, no, yo no acepto la división, el juego se deshace y nadie obtiene nada. Si las personas fueran totalmente egoístas, si la única guía del comportamiento individual de una persona fuese el egoísmo y el interés personal, pues B estaría dispuesto a aceptar incluso una suma mínima, incluso 1.000 pesos, porque B diría, yo no tenía nada antes, no tenía 0 y ahora me dan 1.000 pesos. Yo sí sé que ese tipo es un egoísta y un injusto y lo que sea, pero a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es el dinero. Entonces, si el tipo dice 99.000 para mí y 1.000 para usted, yo lo acepto. ¿Sí o no? Esa es, digamos, la explicación puramente instrumentalista, egoísta. Este experimento se ha hecho en muchas partes, desde hace muchísimo tiempo, en muchas culturas, y lo que ha dado es que no es así. Ese resultado, digamos, no se da en la práctica. Cuando lo dado es inferior al 30%, existe una probabilidad muy grande de que la gran mayoría no acepte. Esto pues cambia según las circunstancias y las culturas, pero por lo general las divisiones inferiores al 30%, o sea, la entrega inferior al 30% son rechazadas. ¿Por qué? Porque el tipo dice, yo prefiero perder 25.000 pesos que este tipo me va a dar con tal de decirle que es un inequitativo o que su repartición es injusta. Prefiero poner de presente el principio que obtener los 20.000 pesos o los 25.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que los seres humanos no solamente actuamos por el interés de beneficiarnos a nosotros mismos, que la idea de sentar un principio, que la idea de justicia y de solidaridad es fundamental. Quisiera pasar a la última parte, muy brevemente, que es el tema de las tragedias colectivas. David Hume, en el siglo XVIII, tiene un texto célebre, un texto muy importante sobre la naturaleza humana, en donde habla entre muchas otras cosas, por supuesto, donde habla de dos campesinos que tienen su cosecha en momentos distintos del año y hay muy poca mano de obra. Entonces una, digamos, lo tiene en mayo y el otro lo tiene en septiembre. Lo normal sería que el campesino A le pidiera al campesino B que le ayudara a recoger su cosecha para beneficiarse de una cosecha completa y lo mismo sucediera con el campesino B. Pero los dos campesinos se odian y hay una enorme desconfianza entre ellos y cada uno sospecha que el otro lo va a engañar y finalmente ninguno de los dos llama al otro y finalmente cada uno recoge una cosecha empobrecida y ambos salen perdiendo. Esto es una cosa que en ciencias sociales se llama las tragedias colectivas, que consisten en situaciones en las cuales cada cual por buscar su beneficio individual termina en la peor situación posible. Hay muchos ejemplos de esto. Pescadores alrededor de un lago. Cuando empiezan a ver que los pescados grandes empiezan a escasear, todos tienen la tentación de levantarse un poco más temprano para ir y capturar esos peces que todavía están allí. Y con esa lógica, finalmente los peces terminan agotándose y estos campesinos pescadores terminan emigrando.
Algo parecido está pasando con las aguas de los ríos, está pasando con el aire. El mundo internacional, el planeta, está guiado un poco por seres, por países egoístas, egoístas y conchudos al mismo tiempo. Y eso es lo que está acabando con los recursos naturales y con el planeta. Uno de los problemas de los países del tercer mundo es que no son capaces de coordinarse, de tener reciprocidad y de decir, bueno, un momentico, paremos, que es que nos estamos matando. Encontremos una solución colectiva de tal manera que todos colaborando pues nos salvemos y terminemos ganando. El subdesarrollo is a state of mind, como dicen algunos, está muchas veces en la mente de las personas y consiste muchas veces en la incapacidad de colaborar para todos terminar beneficiándose. O sea, el subdesarrollo es una actitud con mucha frecuencia que consiste en seguir los impulsos egoístas que terminan poniendo a esa persona que sigue esos impulsos egoístas en la peor situación posible. Con mucha frecuencia la colaboración es la actitud, incluso desde el punto de vista egoísta, más rentable, mejor posible. La conclusión entonces es que con mucha frecuencia el desarrollo de los países es un desarrollo mental que consiste en comprender que con mucha frecuencia la colaboración no es un asunto de santos o de personas altruistas excepcionales, de virtudes extraordinarias, sino que la colaboración es un fenómeno colectivo que mejora la sociedad y que es rentable y que da buenos frutos. Mil gracias.